Hermanos, unos días atrás, hace unos días, nuestro hermano Jorge nos compartió por el grupo de WhatsApp de la iglesia, no sé si ustedes recuerdan, él compartió un video publicitario de una campaña religiosa con fines ecuménicos que se llama Hacé amigos, ¿sí? En inglés, Make Friends, Hacé amigos. Y en el video que él nos pasó se ven a los líderes mundiales de diversas religiones, ¿sí? El Papa, líderes del budismo, del hinduismo, y todos estos líderes de estas religiones hacen un llamado a la humanidad al diálogo religioso, ¿sí? Y el argumento que atraviesa las palabras de cada uno, el argumento es básicamente el mismo, todos creemos básicamente lo mismo, dejemos de lado nuestras diferencias, enfoquémonos en nuestras coincidencias y seamos amigos, unámonos, seamos uno en lo que coincidimos. Y quizá ese argumento puede ser cierto para todas las religiones del mundo, excepto para una. Quizá entre ellos se puedan poner de acuerdo y armar una religión, a excepción de una sola, que es el cristianismo verdadero. ¿Y por qué digo esto? Porque a fin de cuentas, por más que existan un montón de religiones diferentes, por más que cada una tenga su logo, por más que cada una tenga su líder mundial, a fin de cuentas, solamente existen dos religiones en el mundo. Solo dos. Por un lado, tenemos la religión que deposita la fe en las obras humanas. Y dentro de esta categoría entran todas las religiones del mundo, a excepción de una. Todas entran en esta categoría. La religión de la fe en las obras humanas. ¿Sí? No importa a cuál de estas religiones les preguntemos cómo llegar al cielo, todas nos van a dar una respuesta similar. Debes hacer cosas buenas, debes tratar bien a los demás, debes cuidar la naturaleza, debes alimentarte bien, debes ayudar a la abuelita a cruzar la calle, debes hacer yoga, debes circuncidarte, debes inmolarte contra un edificio, debes internarte en un monasterio y un gigante, etcétera. Un montón de obras. ¿Y de qué religiones hablamos? ¿De qué religiones estamos hablando cuando metemos a todas en la misma bolsa? Y porque yo quiero ser clarísimo en este punto, hermanos. Estamos hablando del judaísmo, del islamismo, del budismo, del hinduismo. Y aún también estoy hablando de movimientos que se hacen llamar cristianos. El catolicismo romano, el mormonismo, los adventistas, los testigos de Jehová, el liberalismo cristiano. Todas estas religiones y todos estos movimientos ofrecen la salvación o el cielo o un plano más elevado de existencia, como ellos lo llamen, pero todas lo ofrecen a través de las obras humanas. ¿Sí? Y por favor, no crea que estos sistemas religiosos basados en obras no involucran la fe. La fe está totalmente involucrada. La fe es el punto central de todo esto. Por algo se llaman religiones. La fe existe en estas religiones. La gente está depositando su confianza en algo. El problema es el objeto sobre el cual descansa la fe. Es el lugar donde esa fe se apoya, donde depositan su confianza. Y todas las religiones del mundo, a excepción de una, promueven, proclaman, predican la fe en mí mismo. La fe en vos mismo, la fe en tus obras, en mis méritos, en lo que yo hice, en mi trabajo, en el tuyo, en mis fuerzas, en tus fuerzas. El que esté en el judaísmo
confiará en su linaje, por ser descendiente de Abraham, confiará en haberse circuncidado, en haber guardado el día de reposo, en haber hecho ayunos, en haber dado muchas limosnas, en haber celebrado las fiestas del Antiguo Testamento, el Yom Kippur, el Bar Mitzvah, el Hanukkah. El musulmán, totalmente opuesto, podríamos decir, al judaísmo, el musulmán estará confiado en haber peregrinado a la Meca, en haber hecho las 5 oraciones por día, en haber ayunado en el mes de Ramadán, en haberse inmolado en un edificio público en nombre de Alá. Por otro lado, allá el budista estará confiado en haber sido vegetariano, en haber dedicado horas interminables al yoga, a la meditación, en haber guardado los 5 preceptos básicos del budismo, en haber respetado todas las demás formas de religión. El católico romano estará confiado en que lo bautizaron de bebé, en que tomó la primera comunión, la segunda comunión, la confirmación, en que rezó 20.000 Padres Nuestros y 10.000 Ave Marías, o en haber peregrinado a Luján. Todas son iguales, hermanos. En este punto todas coinciden. Todas prometen llegar al cielo a través del mismo método. Confía en vos mismo. Tus obras son suficientes. Y por eso les resulta tan fácil y tan entretenido juntarse a charlar y a tener simposios y hacer esta clase de campañas, porque todo en sus falsas religiones, todo en sus falsas creencias, todo es relativo. No existen absolutos en sus convicciones o en sus doctrinas. El objeto sobre el cual descansa la fe en estas religiones son las buenas obras del hombre. Mientras vos seas una buena persona, mientras vos no le hagas daño a nadie, mientras vos seas un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, mientras vos hagas un montón de cosas buenas, la balanza se va a equilibrar a tu favor. Básicamente siempre es la salvación por obras. Y por el otro lado, allí, solito, y cuando digo solito, de verdad lo digo así, solito, el cristianismo, el verdadero cristianismo. Una religión fundamentalmente opuesta a las demás. ¿Por qué? Porque el objeto sobre el cual descansa la fe de los cristianos no es la propia virtud, no son los propios méritos, no son las propias obras de cada uno. De hecho, el cristianismo es el único que le dice al hombre: tus buenas obras ni son buenas ni sirven para nada. La fe de los cristianos descansa en los méritos y en las virtudes de otro, y ese otro con mayúscula, otro, un judío llamado Jesús, que pisó esta misma tierra hace 2000 años atrás, y él dijo ser el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo, y que según su mensaje, según lo que él dijo, debíamos abandonar toda confianza en nuestras propias obras y capacidades, arrepentirnos por completo de lo malo que somos y de lo malo que hacemos y confiar en Él. ¿En qué? En que Él tiene una vida perfecta y en que su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba son suficiente ofrenda expiatoria por mis pecados. Su vida, su muerte y su resurrección es ofrenda suficiente para Dios. Yo no tengo más nada que agregar a lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es suficiente para que Dios perdone mis pecados y nos dé vida eterna. Ese es el cristianismo. La fe está fundada en otro objeto que no soy yo. Es el Señor y Salvador Jesucristo. Sus méritos, sus obras, su muerte, su resurrección, su calidad, su naturaleza. Él es Dios, hecho hombre, que vino a ponerse en nuestro lugar, a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros tenemos, ni tuvimos, ni tendremos, a morir
por causa de nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna también a los que creímos en Él. Ese es el cristianismo. Todas las religiones del mundo le dicen al hombre, nada está perdido, esfuérzate lo suficiente. Cristo le dice al hombre, estás completamente perdido, arrepentite y cree en mí. Así que solamente hay dos religiones en el mundo. No se crea ese verso de que hay un montón de caminos para llegar a Dios. Al final todo se reduce a dos caminos, siempre. O la verdad o la mentira, en todas sus formas. O un camino ancho y espacioso donde todas las religiones entran, y un camino angosto, difícil, pero este termina en la vida eterna. Y sobre esta verdad, hoy voy a echar el ancla. ¿Por qué? Porque es una de las verdades que sin temor debemos proclamar en este mundo y en este tiempo de tanto relativismo. No hay absolutos en este mundo que vivimos hoy. Nada es absoluto. Hasta hace unos años atrás, el género era una verdad absoluta. Ahora todo es relativo. Y cada cosa que la sociedad discute la relativiza. Bueno, en esta sociedad en la que vivimos es necesario que seamos valientes y que sin temor proclamemos que no existe otra forma de salvación para la humanidad aparte de Jesucristo. Solo Cristo salva, solo Cristo. ¿Por qué los cristianos somos tan cerrados de mente? ¿Por qué los cristianos no trocamos nuestras doctrinas con las demás creencias del mundo para construir una religión mejor? Todos están tratando de solucionar los grandes problemas de la humanidad. Hasta las religiones se están juntando para resolver sus conflictos. ¿Por qué los cristianos no trocamos con las verdades que creemos? ¿Por qué? ¿Por qué no recibimos las cosmovisiones de las demás religiones para unirnos en nuestras aparentes coincidencias? ¿Por qué somos tan cerrados los cristianos? Los cristianos no negociamos nuestra fe. ¿Y sabe por qué? Porque el autor y consumador de nuestra fe no nos ha dado lugar para ello. Al contrario, miren el versículo 12 que leímos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todavía está Jesús en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que Dios había establecido para los judíos, para que ellos recuerden la fidelidad y la misericordia de Dios durante los 40 años que peregrinaron en el desierto, en Éxodo 13, 21 y 22 podemos verlo. Y durante esta celebración, los judíos recordaban cómo Dios les proveyó agua fresca en el desierto. Dios hizo brotar de una gran roca en Horeb agua. De ahí que ellos estaban recordando ese momento. El Señor utiliza ese momento para hacer un llamado al pueblo de Israel. Y Él se para y Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él era esa roca que se partió en el Antiguo Testamento. Era un símbolo, era un anuncio de alguien que iba a venir. Iba a dar un agua viva, espiritual y eterna que iba a brotar del mismo interior de nuestro corazón. Bueno, otro hecho que los judíos rememoraban en la fiesta de los tabernáculos era cómo Dios los guió cada noche durante 40 años en el desierto con una columna de fuego. Él los guiaba en medio de la oscuridad total del desierto por medio de una columna de fuego. Así que
cada fiesta de los tabernáculos, ahí en el templo, en Jerusalén, en el patio de las mujeres, donde se depositaban las ofrendas, como leemos en el versículo 20, que estaban ahí, en el lugar de las ofrendas, en la tesorería del templo. Eso era en el patio de las mujeres, donde toda la gente estaba ahí. Bueno, en ese lugar se prendían antorchas y se prendían candelabros y se danzaba con antorchas para recordar ese milagro que el Señor hizo de guiar a su pueblo con una columna de fuego en la noche. Bueno, el Señor nuevamente hace un llamado al pueblo y hace esta extraordinaria declaración: yo soy la luz del mundo. Yo soy, empieza diciendo. Esta es la segunda de 7 veces que vamos a verlo en este evangelio. Es la segunda vez que Jesús va a presentarse al pueblo como Dios. Cada vez que los judíos escuchaban esta expresión, yo soy, inmediatamente sus mentes eran direccionadas a Dios. Ese fue el nombre con el que Dios se le presentó a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Yahweh, como acabamos de escuchar la canción. Y enseguida el Señor Jesús conecta ese nombre, ese calificativo divino, lo conecta con su absoluta y exclusiva capacidad de satisfacer la necesidad humana de redención. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Empieza diciendo Jesús, yo soy. No, yo seré. No, yo quisiera ser. O no, yo estoy tratando de ser la luz del mundo. Tampoco está diciendo, nosotros somos la luz. No, yo soy. No, soy uno de los tantos. Yo soy. En absoluto. En presente continuo, yo soy, todos los días soy la luz del mundo, por siempre y para siempre yo soy. Ego e imi en el griego. No hay nada más fuerte para decir yo soy en ese idioma. En segundo lugar, él dice la luz, no una luz. Yo soy una luz, no, la luz. No un reflejo de la luz, no una parte de la luz, la luz, la única luz que existe para iluminar la densa oscuridad en la que habitan los hombres, la luz. Yo soy la luz del mundo, no de los judíos, no de los que habitan en la región de Asia Menor, no de una cultura en particular, no de los que se adhieran a mi causa, del mundo. Yo soy la luz del mundo. Sin importar qué creas, yo soy la luz del mundo. Hermanos, el hombre podrá construir 1000 autopistas para llegar al cielo, pero solamente hay un camino para llegar al Padre. Y ese camino no ha sido producido por el hombre. Dios lo ha provisto por gracia. Y ha provisto un solo camino. No ha provisto muchos. El hombre puede construir un camino que se llame Avenida Hinduismo, otro camino que se llame Autopista Musulmana, otro camino que se llame Ruta Católica. Pero todos esos caminos construidos por el hombre terminan en el infierno. Todos. El único camino que termina en el cielo no ha sido construido por el hombre. Ha sido provisto por Dios de pura gracia. Un camino que no existía, un camino que estaba cerrado para el hombre. Pero Él lo volvió a abrir. Dios lo volvió a abrir. En Hechos 4:11 leemos, este Jesús,
es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que Dios haya dado para que el hombre sea salvo. No hay otro. No es Buda. No es Confucio. Es Jesucristo. Dios nos dio a Jesucristo. Si nos hubiese dado a Buda, estaríamos predicando a Buda. Si nos hubiese dado a Confucio, estaríamos predicando a Confucio. Pero como nos dio a Jesucristo, su Hijo, estamos predicando a Jesucristo, el único camino al Padre. En ningún otro hay salvación. En 1 Corintios 8:5 leemos: pues aunque haya algunos que se llaman dioses en minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses en minúscula y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios en mayúscula, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un Señor. Un solo nombre en quien hay salvación. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Quién? ¿Mahoma? ¿Francisco? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, ¿puede ver lo exclusivo que es el llamado de Jesucristo? ¿Puede ver lo exclusivo que es su llamado? Su llamado los incluye a todos porque es universal. Él es la luz del mundo. Su llamado invita a todo el mundo, su invitación los incluye a todos, pero esta invitación es absolutamente exclusiva en sí misma. Seguir a Cristo implica la renuncia a todo lo demás, aún nuestra propia vida. No es posible andar en la luz sin seguir a Cristo, y no es posible seguir a Cristo sin renunciar a todo lo demás. Él mismo lo dijo. No es que yo se lo estoy vendiendo. Él, nuestro Salvador, aquel que le dio forma a nuestra fe, el autor de nuestra fe, Él dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Eso es dar la vida, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. No veo a Buda decir que den sus vidas por él. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que podemos dar nuestra vida con plena confianza por él. Si alguno viene a mí, dijo Jesús en Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre e hijos, y mujer, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Agréguenle a todos esos líderes religiosos en el medio. Hay que renunciar a todo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mire lo alta que es la vara de nuestro Señor. Solamente los que creen en Jesús y someten sus vidas a Él, solamente, hermanos, esta palabra es tan importante, solamente
Estas personas están en la luz. Todos los demás están en tinieblas. Por más que estén internados en el Tíbet, toda su vida están en tinieblas. Los únicos seres humanos que están en la luz son los que creen en Jesucristo y no hay más. No hay otros. Solamente estos loquitos que creen en este judío entrarán en la vida eterna. Solamente estas personas serán salvas. ¿Cómo puede entonces el budismo salvar? ¿Cómo puede entonces el Islam ser otro camino al cielo? ¿Cómo pueden las demás religiones ser alternativas o atajos a un mismo fin? La razón por la cual decimos que Cristo es el único camino al cielo y nos damos el lujo de anular a todos los demás, ¿saben por qué lo hacemos? Porque Él mismo declaró esto. Él lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, no sé cómo enfatizar más esta palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Solo Cristo. No sé cómo enfatizar más esta palabra. Buda pudo haber dicho muchas cosas ingeniosas. Mahatma Gandhi pudo haber inventado frases ideales para el Twitter. Confucio pudo haber dicho declaraciones relevantes, pero ninguno de estos líderes religiosos han dicho jamás ser Dios, hermanos. A ninguno se le cruzó por la cabeza jamás decir que eran Dios y que si no creían en Él se iban a ir al infierno. Jamás. Solo a Él, solo a Jesús se le ocurre algo así. Ninguno ha declarado ser el Salvador de la humanidad, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ninguno ha dicho que nuestro destino eterno depende de que creamos en Él o no. Solamente Cristo ha dicho declaraciones semejantes. Y las ha probado. O Cristo es el mentiroso más grande de la historia y da lo mismo la religión que escojas. O Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y todos los demás líderes religiosos con todos sus sistemas religiosos deben ser rechazados y tenidos por basura. Así es la cuestión. No hay diálogo interreligioso. O todos deben ser puestos en una bolsa y tirados al tacho, o Jesucristo es un gran mentiroso. Jesucristo no está diciéndole al mundo que Él es una de las muchas opciones para llegar al cielo. Él está aseverando ser la única luz de esperanza de la humanidad. Y todo lo demás es oscuridad y tinieblas. Por más que estés 24 horas al día meditando, estás en tinieblas. Estás en oscuridad. Por más que vayas y des tu vida por las ballenas. Entonces, dice el versículo 13, los fariseos le dijeron a Jesús: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cuán grande era la incredulidad de los fariseos. Cuando Jesús le presentó testigos en el capítulo 5, ellos rechazaron a los testigos. Ahora que Jesús habla por sí mismo, ahora le piden testigos. El problema no es la falta o no de testigos, hermanos. El problema no es la falta o no de evidencia. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad, hermanos? El problema es Jesús, la persona de Jesús. El problema es que el corazón caído del hombre naturalmente rechaza a Cristo. No lo puede soportar, no lo puede tolerar. Y esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay una aversión natural contra Cristo en el corazón humano. Y usted lo puede comprobar tranquilamente. La gente puede escuchar a otra gente hablando de Buda, de Mahoma, del Papa, de Sai Baba, de la Madre Teresa de Calcuta. No hay ningún problema. Es más, la gente incluso puede hablar de Dios sin problema. Hermanos, se juntan en teatros a debatir la existencia de Dios, agnósticos, ateos, filósofos, científicos. No tienen problema de hablar de Dios. Cada uno tiene su propia idea de Dios y les encanta hablar de cómo crearon a un Dios a su imagen y semejanza en su mente. Todos se imaginan a un Dios diferente y les encanta hablar de Dios. Nadie niega eso. ¿Cuándo comienza el problema? Cuando en la conversación aparece Jesús. Porque ya no hay lugar para las propias ideas. Ahora ese Dios tomó forma, cuerpo, palabras. Ahora ese Dios está dando testimonio de sí mismo. Ya no puedo inventar ni especular. Ahí aparecen los problemas cuando Jesús aparece en la conversación. Ya no se puede especular. Todas las evidencias apuntan a que Él es el Mesías. Y es en ese instante donde la verdadera naturaleza putrefacta del hombre se presenta. Solo nombrar a Cristo ante los incrédulos trae discusiones. Ya no importa que los fariseos quieran invalidar el testimonio de Jesús con ese tecnicismo legal, ¿no? Porque en la ley de Moisés dice que hay que tener 2 testigos, si no, no se vale el testimonio. ¿Saben qué? Jesús no necesita que los hombres acrediten su persona. Porque Jesús conoce a la perfección quién es Él. Él dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Jesús era plenamente consciente de su naturaleza divina. Él sabía que era Dios. No necesitaba que los fariseos reconozcan su deidad. Él era Dios y lo sabía. No necesitaba que nadie acredite o le comunique a Él, wow, vos sos Dios. Para Él enterarse que lo era. Los fariseos no estaban capacitados para juzgar a Jesús. No podían juzgar si Jesús es Dios o no. ¿Por qué? Porque sus juicios estaban atravesados por su propia naturaleza caída. No podían discernir lo que tenían enfrente. Vosotros juzgáis según la carne, les dijo Jesús. ¿Quiénes son los que juzgan según la carne? ¿Qué dice Primera de Corintios?
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mas el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Estos juzgaban según la carne. ¿Por qué? Porque estaban en la carne. Porque no había vida espiritual en sí mismos. Así que no importaba lo que Jesús diga o haga, siempre lo iban a rechazar, como hacen en el mundo. Siempre lo rechazan sin causa. Por más que apilemos toda la evidencia. Los fariseos miraban a Jesús a través de sus ojos terrenales, a través de su propia naturaleza caída, y en ese estado es imposible reconocer a Cristo como la luz del mundo. Solamente una obra soberana de gracia de Dios puede darle a los hombres la visión correcta acerca de Jesucristo. Mire, acompáñeme a este texto en 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. A menos que, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A menos que Dios diga sea la luz en el corazón del incrédulo, no hay nada que hacer. Es imposible. Es imposible ver a Cristo por lo que Él es, a menos que Dios haga resplandecer su gloria en nuestros corazones. Al igual que los fariseos, no importa cuánta evidencia de Jesús apilemos frente a un incrédulo, no importa qué tan brillante sea el sol para un ciego, a menos que Dios abra sus ojos, no podrá ver la luz y siempre lo rechazará. Jesús les dice a estos fariseos en el versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Sabe lo que Jesús les está diciendo en otras palabras? Él les está diciendo, miren, yo no necesito que ustedes me acrediten como Señor. No necesito que ningún hombre me dé su veredicto para ser el Señor. Hermano, hermana, presta atención a lo que te voy a decir. Jesús no comenzó a ser el Señor de tu vida el día que creíste en Él. El día que le dijiste, te recibo como mi Señor y Salvador. No es que Él empezó ese día a ser tu Señor. Él es el Señor de todo, dice Hechos 10:36. Él es el Señor de los ateos. Él es el Señor de los incrédulos, Él es el Señor de los budistas, de los musulmanes, de los católicos, de los paganos. Él es el Señor de todos. Él es el Señor. Él era tu Señor antes que lo conozcas. Él es el Señor de todo.
Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 1:5. Él no necesita que lo reconozcas como Señor para empezar a ser tu Señor. Él es tu Señor. No necesita nuestra aprobación para poder gobernar nuestras vidas. No necesita que le demos permiso para entrar a nuestro corazón. Él es el Señor. Él siempre gobernó nuestras vidas. Y gobierna todo el universo. Y Satanás no mueve un dedo sin que Él lo permita. No interesa si la humanidad se arrodilla voluntariamente ante Jesucristo o si tiene que venir un ángel a romper esas rodillas. Todos se van a arrodillar ante el Señor Jesucristo, porque a Él señaló Dios el Padre. Él no necesita el testimonio de los hombres para que le creamos. Dios, el Padre, ya ha dado testimonio de Él y no existe una credencial mayor que esa. 3 veces el Padre desde el cielo habló en forma audible para señalar a Cristo. En Mateo 3:17, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El día que Jesús fue bautizado. En Marcos 9:7, el día que Jesús se transfiguró ante sus discípulos, una voz dijo, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Juan 12:28, Jesús, orando al Padre, le pidió que: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le respondió desde el cielo: yo lo glorificaré y lo he glorificado y lo glorificaré aún otra vez. Y todos escucharon esas voces. Algunos pensaron que eran truenos. Y además de esto, el Padre anunció la venida de su Hijo en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué testimonio necesita Jesús de nosotros? Él no necesita que los grandes líderes religiosos lo incluyan en su mesa de diálogo para tener algo de autoridad. No, Él tiene toda autoridad. Ellos le dijeron, dice el versículo 19, los fariseos le dijeron a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Otra declaración impresionante. No sabemos si los fariseos preguntaban por estar perplejos ante lo que Jesús acaba de decir, o si se estaban burlando de él. ¿Dónde está tu Padre? Porque esa es otra posibilidad. A Jesús le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación como vos. No creían en su nacimiento virginal. Creían que María había hecho cosas raras. E insultaban a Jesús cada vez que podían. ¿Dónde está tu Padre? Sea cual sea el motivo, esa pregunta es un reflejo de la incredulidad acérrima de los fariseos. Esa pregunta no hizo otra cosa que revelar que no tenían la menor idea de quién era el judío que tenían frente a sus ojos. Pero miren lo que dice Jesús: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ellos demostraron no conocer en absoluto a Jesús. Pero ahora Jesús les está diciendo que no conocerlo a Él es igual a no conocer al Padre. Ellos se jactaban
de ser grandes teólogos, de conocer al único Dios verdadero, el Dios que las demás naciones desconocían o ignoraban, ellos lo conocían. Pero Jesús les está diciendo que ellos estaban en la misma situación que los paganos, porque nadie que no tenga una correcta relación con Cristo tendrá jamás una correcta relación con Dios. Si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Si me amaras a mí, amarías al Padre. Si me recibierais a mí, recibierais al que me envió. Pero Cristo, hermanos, Cristo reclama absoluta exclusividad. Conocerlo a Él es conocer a Dios. Y si no conocemos a Él, no conocemos a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. No importa de dónde vengas, no importa qué religión estés buscando o de qué religión estés participando. Este Jesús, el Jesús del cristianismo, dijo: el que no me conoce a mí, no conoce a Dios. Y Jesucristo, hermanos, no es algo que un budista pueda agregar a su sistema de creencias. Jesucristo no es una actualización para el judaísmo. Jesucristo no es la frutilla de un postre, no es un parche para dejar de fumar, no es un boleto que alguna vez compré para irme al cielo. Y esta es la razón por la que el cristianismo es tan odiado en este mundo y más en este tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo reclama absoluto dominio sobre todo. Yo soy la luz del mundo. Y el que no me conoce a mí, no conoce a Dios. Punto final. Todas las religiones del mundo le dicen a los cristianos: vengan con Cristo. Vengan con Él, nosotros los recibimos con Cristo, no hay problema. Pero el cristianismo les responde: dejen toda esa oscuridad y vengan a la luz verdadera. Lo de ustedes no sirve para nada. Ese es el gran problema de la humanidad. Nuestro Maestro, nuestro Señor, no nos ha dejado esa posibilidad. Cristo exige la destrucción de todos nuestros ídolos y reclama toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todas nuestras posesiones, todos nuestros proyectos y todos nuestros deseos, porque no merece menos que eso. No merece menos que todo. Él es el Señor de todo. Este Salvador es exclusivo. O lo tomamos a Él sin tomar nada, o no podemos tomarlo en absoluto. O estamos con Él en la luz, o sin Él en las más oscuras tinieblas. No hay sombras en el medio. O lo tomo por todo lo que Él es, o estoy en contra de Él.